capítulo 24, versículo 14. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Ya lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esa es la exhortación. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Vamos todos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a dar una oración al inicio. Padre, te damos gracias por este día que nos ha llenado de muchas sorpresas en la casa destinada para ti, Padre Santo. Te pido, Señor, que le pongas una gran bendición a cada una de las mujeres presentes, a cada representante de cada familia, a cada esposo, padre y madre que están acá, que han venido a acudir a escuchar tu palabra. Y te pido también que pongas palabras en el predicador que nos edifique y también que aprendamos a conocerte más. Amén. Bueno, mis hermanos, es un libro, el libro de Josué es un libro que a mí de manera personal me encanta. Nos da una tremenda enseñanza cuando usted y yo pues decidimos pues servir al Señor, temer al Señor. Y acá entrando en el contexto, esta es la historia del pueblo de Israel después de haber salido de Egipto de 430 años aproximadamente. Recordemos cómo Dios con milagros, con prodigios, con maravillas sacó el pueblo de Israel y lo llevó por todo el desierto, y luego por muchas situaciones, después de 40 años, el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, iba a entrar en el reposo que Dios les había prometido después de la esclavitud. Recordemos que por muchas situaciones Moisés no pudo entrar junto con el pueblo y Dios delegó a Josué para que hiciera esa labor. Pero acá en el capítulo 24 ya el pueblo, ya las 12 tribus están ya estacionadas, ya tomaron posesión de la mayor parte de las tierras, y es acá donde después de prácticamente 7 años de conquista, porque se enfrentaron a más de 30 naciones, a coaliciones de gobiernos de naciones que se unieron para enfrentar a Josué. Pero Dios estaba con Josué y con el pueblo y derrotaron pues a la mayor parte de habitantes, y los vemos ahora pues ya estacionados, ya tomaron posesión, ya están disfrutando de toda esta tierra. Recordemos que la misión de Josué era introducirlos y conquistar esa tierra. Por eso los versículos que muchos conocemos en Josué 1:1, donde dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, le dice el Señor, levántate, yo te he entregado esta tierra, y le da una geografía prácticamente de toda esa tierra que Dios ponía a disposición del pueblo de Israel. Y le dice el Señor que nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida. ¿Y usted cree que así por así le dijo el Señor? No, de ninguna manera. Era porque Josué había decidido rendir su vida al Señor, servirle al Señor con todo el corazón. Entonces Josué hace esa labor, hace ese mandato, lo hace realidad que el Señor había delegado, pero no crea que fue fácil. Por eso es importante que usted y yo, cuando venimos al Señor y traemos nuestras peticiones al Señor y le pedimos una salida, hermano, nunca va a ser fácil.
Por eso es que debemos estar tomados de la mano del Señor, porque usted y yo pues no estamos exentos de lo que podamos enfrentar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tomados de la mano de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Y para eso se necesita disciplina, para eso se necesita aprovechar las armas espirituales, las oportunidades, las instrucciones que Dios nos da para que usted y yo pues podamos lograr nuestros objetivos. Pero el punto es, acá en el capítulo 24, ya entrando en el tema de esta tarde, Josué ya está viejo, ya prácticamente ya está en sus últimos años, y él se da cuenta que ya terminó su misión, ya terminó lo que Dios le había encomendado. ¿Qué le había encomendado? Conquistar y repartir la tierra prometida. Entonces, más no su servicio a Dios, más no su dependencia de Dios. Es que mire, uno termina ciclos, hermano, en la vida. Por ejemplo, en el caso de nosotros como matrimonio, ya terminamos el ciclo de criar a nuestros hijos. Ya todos son independientes, ¿verdad? Ahora viene el ciclo de disfrutar como matrimonio, de dedicarnos el tiempo a cada uno de nosotros. Y todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice la Biblia. Podría ser que usted en este momento se sienta atribulada, atribulado por tantas situaciones, sacar adelante a los hijos, a los jóvenes, buscando oportunidades para que estos jóvenes se desarrollen. Pero ¿cómo vamos a lograr todo eso? Pues tomado de la mano de Dios. Dios no es injusto. Dios nunca lo va a dejar o la va a dejar, mi amada hermana o hermano. Bueno, hemos visto tantas situaciones nosotros como matrimonio que hemos pasado, no hemos estado exentos, hermanos. ¿Y cómo lo hemos hecho frente? Pues confiando en Dios y tratando la manera, porque le mentiría si le dijera que es fácil mantener la unidad en la familia, mantener la unidad entre hermanos, mantener la unidad en todo lo que es el hogar. Entonces, es importante, hermanos, si usted ha terminado ciclos, si usted ha pasado a otra etapa, está en la etapa de soltera, muchos pues han terminado quizás una relación, ahora son madres solteras, la etapa de la jubilación, la etapa de ser padres, diferentes etapas. Es muy importante, como decía el predicador de hoy en esta mañana, pues hacer un stop en el camino y poderse a pensar y poder analizar y ver hacia atrás todas nuestras fallas, todos nuestros fracasos que no sirvieron para hacernos daño, no, al contrario, eso nos fortalecieron. Todo eso nos ayudó para poder ver hacia adelante y muchos hoy en día pues estamos pues agradecidos con el Señor de todo lo que Él hizo y cómo nos sacó adelante. Pero el punto es, hermano, que si usted hace ese análisis, se va a dar cuenta de que nunca estuvo solo o sola. Se va a dar cuenta que Dios siempre obró en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dios, pues llega el momento, porque a mí me llama la atención en Éxodo 1 cuando dice, y Dios se acordó de su pueblo. El gemido de su pueblo subió delante de la presencia de Dios. Y Dios le levantó un libertador. ¿Para qué? Para liberarlos de la esclavitud. Es que yo siempre he dicho, todo problema, toda situación solo es cuestión de tiempo, hermano. Esperemos en el Señor. Y Josué, hermanos, sabía que él terminaba ese ciclo como el que iba a meter al pueblo, el conquistar la tierra. Ya estaban todos ya en su posesión, pero él sabía que tenía la oportunidad de dar al pueblo su último mensaje, su última exhortación. Por eso el Señor le manda que reúna todo el pueblo en Siquén. Siquén era un lugar muy significativo para el pueblo de Israel. Entonces dice el versículo 1, vamos al versículo 1 de Josué 24:1. Dios le da la orden, reúne ahí a mi pueblo
y diles, así dice Jehová. Y dice acá, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus principales, sus jueces y sus oficiales. Imagínense a quién llamó: a los líderes, a los que eran responsables de, del orden, los que eran responsables, a los que tenían que rendir cuentas, y también al pueblo. Y dice que se presentaron delante de Dios. Y mire cómo comienza Josué. Del versículo del 2 al 4, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, comienza a hablarles de la fidelidad de Dios. Y eso no lo pierda de vista, hermano y hermana que está acá. Comienza hablándole de los primeros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que pasaron por diferentes situaciones, hambrunas, confrontaciones, guerras, tantas cosas. Pero lo que les toca a Josué es que Dios estuvo con ellos. Es que a pesar de todas esas situaciones les habla de la fidelidad de Dios hacia los padres, hacia los patriarcas. Luego del 5 al 7, el Señor comienza a exhortarles y les dice sobre la fidelidad de Dios cuando los sacó de Egipto. Y les dice: yo envié a Moisés, versículo 5, y a Aarón, y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después los saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron. Entonces les comienza a narrar todo lo que pasaron. Pero en todas esas situaciones el Señor estuvo con ellos. Luego del 7 al 10 comienza a hablarles de la fidelidad en el desierto. 40 años, y usted lo puede leer en Nehemías 9, 10, donde Nehemías recuerda que nunca envejecieron sus vestidos, sus zapatos nunca se les desgastaron. Siempre Dios les dio el alimento. ¿A qué quiero llegar? Sobre la fidelidad de Dios, sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces usted y yo no podemos negar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Dígame si no lo ha visto usted, la mano de Dios en su vida o en cualquier situación. Hablando de fidelidad, mi esposo, en Dios uno a veces no encuentra o no alcanza a dimensionar lo fiel que ha sido Dios con uno en su estilo de vida o en nuestro hogar, o nuestro esposo, mi esposa y nuestros hijos. Pero para ver eso uno tiene que permanecer también en Dios, porque Él es fiel con nosotros. Les voy a ejemplificar con algo que me pasó a mí para que no les pase a ustedes. Fíjense que hace como un par de años yo había pedido a Dios un milagro, o sea, una provisión de un proyecto de trabajo que a mí me gustaba. Y me lo dio. Pero en ese proyecto a mí me dijeron, bueno, tienen que entregar en 10 días esto que le estamos pidiendo. Hermana, era bien grande. ¿Y qué pasó en esos días? Dejé de ayunar, dejé de asistir a la iglesia, dejé mi altar familiar, dejé la atención a mis hijos, porque fueron 10 días que las pasé en el trabajo y solo comía, dormía. Yo escuchaba a mis hijos, escuchaba a mi esposo, pero yo estaba para entregar eso. Y el día que lo finalicé, dejando de hacer todo, mi lectura diaria y sabiendo que Dios me había proveído a mí, dejé todo eso. El día que entregué mi trabajo era las 7 de la noche. Y una compañera me dijo, mira, tenés los ojos bien vidriosos. Sí, le dije, me duele la cabeza un poco, quizá pudiera pedir una acetaminofén. Cuando llegué a la enfermería de mi trabajo, me dijo la doctora, yo le pregunté, ¿verdad? Sí, pero tenemos que seguir un protocolo, te voy a tomar la presión, bye. Y yo veía que me tomaba la presión, me tomó la presión en el otro brazo, ¿y cómo te sentís? ¿Que no has dormido bien? No, la verdad no, pero ya siento paz porque ya entregué. Fíjense lo que sentí paz, porque ya entregué lo que me habían pedido y lo entregué nítido. Qué bueno. Y me dieron, quédate sentadita. Y me dijo, te vas a tomar esta pastilla y ponétela debajo de la lengua.
ya no te vas a quitar los zapatos porque ahorita te mando en ambulancia. Yo no puedo hacer nada, tenés la presión al tope, tenés ahorita en 5 minutos te puede dar un infarto, te puede dar una insuficiencia renal y yo no puedo hacer nada. Y yo, mejor voy a esperar a mi esposo, como yo no sentía nada, voy a esperar a no, yo como quien dice aquí, que no se muera, mejor que se vaya, ¿verdad? No, ahorita llamamos a la ambulancia del trabajo y te vas. Bueno, y le hablo a mi esposo, ¿verdad? Entonces le habló mi jefa y yo le hablé también porque me decían que no me cansara. Y le digo yo, ahorita me llevan, sí, pero ahorita yo voy al púlpito a predicar. Y primero es Dios. Allí me habló Dios a mí y me dice, yo voy a predicar y después llego al hospital. Que te lleven. Bueno, allí me habló y todavía yo no discerní que Dios me estaba hablando ahí. Llegamos al hospital, mire, en media hora yo empecé a sangrar de la nariz, por el corazón empieza a bombardear sangre. Las manos me las veía pero gordísimas y los pies gordísimos, pero ya me empezaba a cansar. Como cuando uno corre, vea, bastante, llega a su casa, entonces me empezaba a sentir cansada y llamaba y estaban esperando a un cardiólogo porque me habían puesto no sé qué medicamentos también. Cuando llegó mi esposo, yo vi que habló con el doctor que me había recibido y habló con la enfermera, bueno, y llegó donde mí y me dijo, ¿y ya oraste? No, le dije. Bueno, pongámonos a orar. Permítame, le dijo la enfermera, y empezamos a orar, hermano, 10 minutos. En esos 10 minutos la presión había bajado a lo normal, las manos se me habían desinflamado y dejé de sangrar. Entonces dijo el cardiólogo, bueno, ya, es increíble, ¿por qué no te hizo efecto todos los medicamentos, sino que hasta que oraste? Entonces mi esposo me dijo, ya entendiste, ¿verdad? Sí. La fidelidad de Dios era que yo agradeciera por la bendición, por lo que me dio, pero también que permaneciera con Dios, con mi prójimo, con mi familia, con su palabra, con el altar para mis hijos. Imagínense todo lo que yo dejé de hacer. No, eso es fidelidad. Claro, es un proceso también, porque Dios ha sido fiel con nosotros en una serie de problemas que hemos tenido a lo largo de nuestro matrimonio. Bueno, hace poco mi hijo mayor estuvo al borde de la muerte, en menos de un día para otro, sin explicarnos. Y ahorita ya está tocando, claro, sigue un tratamiento, por eso no ha dado el testimonio, pero sí, estuvo que en 24 horas lo perdíamos, o menos quizás, ¿verdad, hermano? Usted estaba ahí. ¿Y qué es lo que se hizo frente? La finalidad de Dios, la fidelidad. Pero, ¿y nosotros cómo somos fieles con Él? Permaneciendo. Hay momentos en que uno pide una bendición, pero no llega. Entonces, yo conozco mucha gente que se desmotiva porque la bendición no llega, porque el problema ha avanzado. Y entonces estamos peor y me dice, mire, yo estoy viniendo aquí, yo estoy viniendo, estoy sirviendo, estoy orando, he dejado de hacer esto y me siento peor, me siento mal. ¿Cómo? ¿Y qué más tengo que hacer para serle fiel a Dios? Es un proceso, hermano. Dios a cada uno de nosotros nos está dando. Usted piensa que no es fiel, pero tal vez le está fortaleciendo el corazón por lo que está pasando. Todo eso es parte de un proceso y es parte, o tal vez el corazón lo andamos demasiado cargado por una falta de perdón, por un perdón otorgado y yo ofrecí, yo escuchaba a una amiga, me decía, yo ya pedí perdón, pero me lo sacan, pasan 2 meses, me vuelve a sacar el error. Ay, que lo saque, ofrézcaselo al Señor y usted sigue siendo la mejor esposa. Ay, que se lo saque. Usted sigue en paz para que no se enferme, usted bendiga a Dios, usted cada vez que no le saquen su pecado, pues alabe a Dios. Señor, gracias porque me está fortaleciendo y porque esto ya no me afecta y yo voy a seguir en ti. Pero si yo tomo una actitud de que, y entonces, Señor, y esto sigue. No, Señor, no se desanime.
todo va por pausas, pero sí lo primero que Dios le da es un corazón fortalecido. A veces tenemos también un corazón resentido y no lo decimos. Estamos viviendo un problema y entonces eso carga y usted no alcanza a ver que Dios le está llamando, que Dios le está diciendo tranquila, descansa tranquila. Alabame, lee mi palabra y todo va a ser. Eso es lo que yo quiero de fidelidad. Eso dice Dios. Yo admiro a varias familias aquí porque yo he visto que un domingo vienen a los 3 cultos. ¡Wow! Si yo hubiese hecho eso cuando estaba con mis 4 hijos pequeñitos, ¿verdad? Porque mire, cuando mi esposo empezó el pastoreado, eso fue bien difícil. Porque todos los domingos de playa se acabaron, los domingos de dormir se acabaron. Entonces era una lucha constante. Y el día que nosotros les dimos permiso para que fueran a una playa, ese día nos llaman y nos dicen, fíjese que el carro volcó donde iban sus hijos y hay un accidente, están en Sonsonate y nosotros en Guayabal. Y voy yo corriendo y yo, vámonos. No, lo siento, pero yo ahorita voy a predicar. Entonces puso primero a Dios. No, yo me voy, yo si no aguanté, ¿verdad? Yo me voy, que me lleven, ¿verdad? Porque los 4, gracias a Dios, los 4 estaban bien. Pero habían daños materiales que los alcanzamos a cubrir y todo. Pero mis hijos tenían que estar conmigo porque yo había prometido. Entonces, ¿qué me dice mi esposo? No te apresures a prometer, no te apresures, todo es un proceso. Son niños aún, porque tenía quizás André unos 14 años y era lo más rebelde que tenía. Y el otro siguiéndole y el otro así, ¿verdad? Porque 4, y sí nos costó muchísimo, tanto problemas económicos, problemas sentimentales, de todo, pero lo hemos sabido superar por Dios. Porque Dios nos dio, o tal vez mucha fortaleza para soportar la prueba y tener claridad, porque Dios a veces nos pone la solución en las pruebas. Cuando somos fieles a Él en permanecer, tal vez las soluciones están a primera vista, pero nosotros andamos bien cargados y no alcanzamos a ver el corazón, no andamos, y el pensamiento en el dolor, en el perdón, en la falta de perdón, en el resentimiento, en la diferencia. Y Dios nos está llamando, estamos enfrente, nos está abrazando y no sentimos. Pero si usted permanece y usted le dice, Señor, por favor, dame concentración para ti este domingo, por favor, dame concentración para solo adorarte y alabarte. No quiero hacer otra cosa en la iglesia. Entonces, poco a poco, no somos perfectos, hermanos, pero sí, y aquí, si usted lee la Biblia, una lectura diaria, usted va a alcanzar a sentir paz, confianza. Y eso es permanecer en Dios, y eso es parte de la fidelidad que uno paso a paso va comprendiendo. ¿Verdad, pastor? Bueno, mis hermanos, no perdamos el hilo de la historia. Recordemos que es Josué recordando todo lo que Dios había hecho, cómo Dios había sido fiel con su pueblo, cómo Dios los había sacado adelante en tantas situaciones. Y ahora Josué, pues él sabe que ya le quedan pocos días de vida, él sabe que ya va a estar con el Señor, y lo primero que hace es recordarles de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que le quiero dejar en su corazón hoy en esta tarde. Cualquier situación que usted pueda estar enfrentando en este momento, confía en Dios. Dios es fiel. La providencia de Dios consiste en que Él tiene cuidado de todo. Dice la Biblia que Él sostiene todo, que Él sustenta todo. Así que tranquilo, descanse en el Señor. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire qué bendición. Y luego vamos al versículo 14. Josué reúne al pueblo y les comienza a exhortar. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Recuerde que le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo que estaba consagrado a Dios. Como hoy en esta tarde le estoy hablando a hijos e hijas de Dios. Entonces les dice servirle con integridad
y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esa es la exhortación que les hace. Pero mire, les da opción. Y les dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, pues escoja hoy a quién quieren servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y les dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué les da la última exhortación. Josué sabe que ya están en la tierra que Dios les había prometido, una tierra bendecida, una tierra que fluía leche y miel, no así literal, o sea, frutos, una tierra fértil, una tierra donde los ojos de Jehová estaban las 24 horas del día, los 365 días del año. Josué 11:11 dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin del año. Pero José sabía que ellos estaban todavía en medio de cananeos, en medio de gente pagana, gente que todavía había quedado. Y él sabía que ellos, ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel? Se iba a tranquilizar, iba a tomar las cosas tranquilas, se iba a empezar a alejar, se iba a empezar a olvidar de Dios. Y por eso viene Josué y les exhorta. Y esa es la exhortación que les está dando. ¿Qué era lo que el Señor le había mandado al pueblo de Israel? Hoy sí quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Deuteronomio es un libro anterior, ¿verdad? Deuteronomio, Josué, capítulo 6, versículo 10. Mire lo que Dios le había dicho al pueblo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, versículo 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Apliquémoslo a nuestra vida. Después de que hayas solucionado tus problemas, después de que Dios te haya bendecido, después de que Dios te haya abierto esa puerta, que haya restaurado tu matrimonio, que dice acá: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y mire lo que dice el versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es celoso, porque Él es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está. No sea se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Entonces, ¿qué les está exhortando Josué? A que pongan por obra su palabra, a que sean obedientes. Y ese es el problema con muchos de nosotros, hermano, que muchas veces nos acomodamos y pasamos por alto la palabra de Dios. Entonces es muy importante que usted y yo siempre recordemos todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha prometido, siempre y cuando usted y yo se mantenga en su palabra. Entonces, la segunda exhortación, en primer punto, que sean fieles, la fidelidad de Dios, recordándole la fidelidad de Dios, y ahora les exhorta a que no se aparten del camino de Dios, en pocas palabras, a que sean obedientes. Amén. Habla el pastor de la obediencia, ¿verdad? Dios nos solicita siempre la obediencia, pero dígame, ¿qué es ser obediente? ¿Dejar de hacer toditito lo malo? No sé, ¿cree el criterio de malo? No, ¿verdad? Es
estar exactamente en la lectura bíblica, usted no va a clasificar lo malo ni lo bueno, sino que lo que Dios dice, siempre en un proceso. Usted lee y el primer día que viene a la iglesia hay personas que se han sentido mal, porque hay pastores que les han dicho de que si no es obediente, ¿a qué viene? Si se porta mal fuera, ¿a qué viene a servir? No, hermana, es un proceso. Dios moldea los corazones, siempre y cuando usted le permita a Dios entrar. Eso le está permitiendo, eso es lo primero que usted tiene que hacer para empezar la obediencia. No es de tajo, usted tiene que tener una conciencia, por eso es imprescindible orar y es imprescindible la lectura diaria. Asimismo también congregarse, porque pasa el tiempo, los días, las horas pasan rápidos y el diario vivir nos absorbe. Entonces cuando nos absorbe todo el diario vivir, nosotros ya nos vamos normalizando todo lo del mundo y todo lo que pase o todo lo malo que podemos hacer, lo normalizamos y lo naturalizamos. Vamos al trabajo, vemos que las compañeras o los compañeros critican, condenan, señalan, entonces lo vamos adoptando. Si usted no permanece y se adapta a esas conductas, usted no está siendo obediente con Dios, ni tampoco está siendo fiel. Pero ¿cómo? Usted no va a tener una grabadora aquí, nada más ábrale el corazón a Dios y dígale: Señor, yo voy a permanecer en mi lectura bíblica, yo voy a permanecer con el prójimo. Tampoco va a llegar usted, no, yo con él no me meto o con ella no me meto, miren cómo se pinta, miren cómo... No, mi hermana, mire, en el mundo hay diferentes clases de razas porque Dios lo permitió, hay diferentes clases de personas porque aún no han llegado a Dios. Ustedes son privilegiadas, todos los que están aquí, porque son los que Dios primero ha llamado y han entendido lo que Dios quiere para ustedes. Han abierto ya su corazón, entonces ya van a empezar a tener paz y atención del Señor porque ya tienen una visión más amplia de lo que Dios quiere. Entonces vamos entendiendo poco a poco que lo primero es Dios. Como les contaba, si me pasó a mí, que cuántos años tengo de venir a la iglesia, que cuántos años, entonces ¿qué pasa? Dios me dice: hija, ¿qué pasa con todo? Pues que yo te estoy dando absolutamente todo, como un padre cuando premia a sus hijos que se sacan buenas notas y que no los deberían de premiar, porque ese es un deber, ¿verdad? Ese es un deber, pero uno de padre siempre da un premio. Claro, tienen que traer otros días, claro, tienen que dejar de escuchar música y tienen que estudiar más, claro, tienen que dejar de salir a vagar para poner más atención y sacar otro 10. Entonces, similar es Dios. Yo te doy una bendición, yo te mantengo. Mire, gracias a Dios que podemos respirar, gracias a Dios que me levanto, me puedo vestir, irme en el bus, ir a dejar a mis hijos, levantarme y hacer el desayuno. Hay mucha gente que no puede ni levantarse e ir al baño sola. Y nosotros lo pasamos de largo porque como no permanecemos en el Señor, lo normalizamos. Entonces vemos nada más nuestra conveniencia. Pero si nosotros entramos en la obediencia con Dios, que lo dice a través de sus escrituras, fácil. Mire, en Proverbios, léalo y usted se va a quedar asombrado un día con atención. No, hombre, si cuando uno se pone a leer eso, hay muchas cosas que uno está haciendo que no le gustan a Dios. Hay muchas cosas que uno no es obediente. Hay actitudes que nosotros tenemos y hay veces las actitudes que no le gustan a Dios es que nos sintamos derrotados. A Dios le gusta aquella actitud de que me caí, pero voy todo enlodado, pero no me han vencido, ahí voy, por cada prueba, si pruebas van a haber. Dios a nosotros nos da tanta capacidad para aguantar una prueba, sobrellevarla, encontrar una solución, y eso solo lo consigue usted con Dios. Así que, hermanos, yo les invito, así como nos está diciendo el pastor, cómo es todo eso que pasó. Y cómo hizo Josué, cómo les hablaba a los de la tribu. O están con Dios, están
o yo les digo, están con el pasado, están con el futuro, que es el mundo fuera de la iglesia, aunque en el mundo siempre vamos a estar, porque aquí estamos, pero aquí los que están acá son privilegiados para mí, cuando usted permanece en Dios. Y entonces usted puede irse cansado, agotado, bueno, todos los que han servido, pero con un corazón gozoso. Sí, hermana, usted dice así porque en la casa no ha llegado a la casa, no ha visto el gran problemón que voy a enfrentar. ¿Cómo no? Ahí va Dios. Usted va a llegar con más paz y con más confianza. Señor, aquí vengo de adorarte, entonces a mí deme más armas para seguir adelante. Porque no es un lecho de rosas. El seguir a Dios, el permanecer en Cristo no es lecho de rosas, pero sí el obedecer y el ser fiel nos da una gran capacidad para enfrentar todas las vicisitudes de la vida, con todo el mundo que nos vamos a topar y para ser con nuestro prójimo, porque Dios bendice al que bendice al prójimo. Usted lo puede hacer. Yo he visto aquí muchas personas increíbles. Yo siento que de aquí varias madres y padres van a salir bendecidos sus hijos, porque es lo que más quieren. Uno que es madre, a uno lo que más quiere es algo para su hijo, ¿verdad? El bienestar. Ya uno pasa en segundo lugar, pero es por el don que nos dio Jesús. Pero ahora les digo, o sea, yo sé que como son tan bien con el prójimo, sus hijos van a bendecirse, van a cosechar muchas bendiciones, van a pasar por problemas, pero van a saber salir. Así que los invito también en la obediencia y en la fidelidad. Bueno, entonces recordemos, Josué está exhortando al pueblo, los ha reunido a todos, a sus príncipes, a los ancianos. Él sabe que es la última reunión que tiene con el pueblo, porque en el versículo 29 vamos a ver la muerte de Josué y los exhorta y les dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y les exhorta a que quiten todo lo que les quita la atención en el Señor. Y mire lo que dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis. Y les da las opciones, mis amados hermanos. Pero mire qué tremendo. Pero yo, dice Josué, yo he tomado una decisión, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi amado hermano y hermana que está acá, Dios no la va a desamparar, Dios no la va a dejar cuando usted lo pone a Él en primer lugar en su vida. Cuando para usted, ante toda situación, ante toda circunstancia, no se deja ir por lo primero que viene a su cabeza, por lo primero que viene a su corazón. Engañoso es el corazón, dice la Escritura, sino que se toma un tiempo, medita un poco, escucha al Señor, toma buenas decisiones, mi amado hermano. Yo le aseguro que Dios no lo va a dejar, Dios no la va a dejar y Dios no lo va a desamparar. Porque Josué les dice, yo he tomado una decisión con toda mi familia y es servir a Jehová, estar tomado de la mano de Dios, porque Josué sabía que en todo momento, en toda circunstancia, el hecho que lograron sus objetivos, el hecho que estaban ya en la tierra que Dios les había prometido, que Dios los había acompañado en toda la guerra que habían tenido con todas las naciones. Es tremendo el libro de Josué, hermano. Vemos cómo Dios detiene el sol, detiene la luna, hace caer piedras del cielo para que Josué pueda lograr sus objetivos, hermanos, y ver la fidelidad de Dios. Y ahora Josué sabe que todo el pueblo ya logró su objetivo y que ahora pues ha tomado la tierra, pero ahora es el tiempo clave. Ahora es el momento en que ellos van a demostrar verdaderamente su fidelidad a Dios, su dependencia de Dios. Por eso yo le quiero exhortar hoy en esta noche, para ir concluyendo y terminando en esta tarde, mi amado hermano, que cuando usted se decide por Dios, cuando usted decide servirle al Señor, cuando usted decide caminar tomado de la mano del Señor, las palabras que el Señor le dijo a Josué, de la misma manera, usted y yo puede tener la plena confianza, la plena seguridad
que el Señor está con usted y que va a salir adelante. Porque, mire, el enemigo es experto en tratar de desanimarlo. Mire, no vaya a ser que usted y yo vayamos saliendo adelante cuando de repente un problema, cuando de repente una dificultad. Pero no quite su mirada del Señor. Son distractores que el enemigo pone muchas veces para que usted quite su mirada del Señor, para que usted se desanime, para que usted diga es por demás servirle al Señor, como dijeron los israelitas allá en Malaquías. Y el Señor les dice, ¿quieren ver la diferencia en el que sirve a Dios y en el que no sirve a Dios? Entre el justo y el injusto. Hay una diferencia, hermano. No es cualquier cosa. Dios está con usted. Por eso, ánimo. Escojas estar tomado de la mano de Dios. Y si sienten el corazón, mire, todos los que estamos acá, Dios nos ha repartido por lo menos un don. ¿Y ese don para qué es? Para que lo ponga al servicio de la iglesia. Si usted se decide en servirle al Señor, si usted se decide meterse con el Señor, hermano, el Señor no lo va a dejar. Hoy estuve reunido con Taber Kids, hicieron un magnífico trabajo con los niños. Y yo llegué y me dice, pastor, ya están reunidos todos. Me dice la líder, quiero que les dé unas palabras por todo el esfuerzo. Y yo les digo, yo no les puedo pagar. Y si usted confía en mí como pastor, como hombre, que yo le puedo ayudar en algo, está perdido. Pero Dios no es injusto. Todo lo que usted hace por el Señor no lo pasa por alto. Así que todo esfuerzo que usted hace, que vino aquí al culto en medio de la lluvia, que se ha decidido poner su problema, poner su dificultad en manos del Señor, que decidió dar ese paso que no quería dar, hermano, Dios no lo va a pasar por alto. Por eso Josué toma la decisión muy importante en su vida y exhorta al pueblo. Le dice, ustedes pueden escoger si seguir a los dioses de nuestros primeros padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos que tenían en este lugar. Pero yo y mi casa voy a ser agradecido porque he visto toda la fidelidad de Dios en todo nuestro camino, que el Señor no nos dejó en los momentos más difíciles, y por eso hasta el último día de mi vida yo voy a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Démosle.